Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de Controversias, su espacio de comentario, reflexión, análisis, entrevista en torno a hechos y acontecimientos que hoy son noticias, pero que mañana, por su importancia y trascendencia, habrán de ser parte importante de los anales de nuestra historia. Les recordamos que Controversia puede ser visto a través de prodotel.com. Para su contacto con nosotros, por favor de llamarnos al teléfono 347-697-3161 o a través de nuestro correo electrónico mmmkkam@hotmail.com. En esta noche le tenemos un programa también muy importante, muy colorido, de asuntos que serán de mucho interés para toda nuestra amplia teleaudiencia. No se vayan, volvemos en breve. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Bien, amigos, qué bueno que siguen con nosotros en Controversia. Recientemente, la Academia de Ciencias de la República Dominicana hizo un pronunciamiento con el que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Me refiero a lo que tiene que ver con el proyecto de código penal, que la actual intención es prohibir el aborto en cualquier circunstancia. Y a nosotros nos parece que se trata de una actitud abusiva, prepotente, pero sobre todo una actitud detrás de la cual está el cuco de un sector de la Iglesia Católica. Si bien es cierto que no estamos ni estaremos de acuerdo con la factoría de aborto por cualquier quítame tapaja o por una irresponsabilidad de los hombres o las mujeres que incurrieran en un descuido y viniera como consecuencia un embarazo y después querer deshacer de ese embarazo. Eso se trata de una irresponsabilidad. Pero creo, Manuel, no sé cuál es tu opinión, que a las mujeres se le debe dar, hay que respetar el derecho de ella decidir respecto a su organismo y respecto a un asunto tan delicado como este del aborto. Quiero escuchar tu opinión. El aspecto que yo veo más negativo de esta decisión es que no establece diferencias debido a las circunstancias en que este aborto vaya a ser. Exacto. Entonces, no contemplar eso es penalizar prácticamente cualquier situación que una mujer pueda verse envuelta. Una violación. Una violación o un embarazo que ponga en riesgo su vida. Claro, también. claro. Y penalizarlo de esta manera es poner en riesgo también, como dijimos anteriormente, la vida de la madre. De la propia madre. O una situación donde un individuo viola a una mujer y este es un embarazo indeseado, no solamente de parte de la madre, también yo sé que también los familiares de la mujer van a estar en contra de este niño. Y no es que estemos de acuerdo totalmente, como tú dijiste, de que se practique el aborto de una manera como se hacía anteriormente, sin ningún tipo de control, porque proliferaban las clínicas donde quiera, médicos que se dedicaban solamente a eso. Eso debe tener un control, pero claro, pienso que debe haber una regulación donde se establezca una diferencia de acuerdo a las circunstancias y la necesidad que tenga
la mujer que se vea envuelta en algún tipo de situación y quede embarazada y sea un embarazo no deseado. Y cuando hablamos no deseado, no estamos hablando de que ella salga con alguien que le gusta y quede embarazada y luego por razones de tipo moral o de tipo económico quiera hacerse el aborto. Eso debe contemplarse en la legislación, pero creo que debe ser debe dejar alguna ventana abierta para esos problemas. Estamos absolutamente de acuerdo, y en ese sentido la opinión nuestra, tanto de Manuel como la de este servidor, va en la dirección de apoyar la decisión de la Academia de Ciencias de la República Dominicana de que la mujer debe tener la última palabra, aunque creo que la ley debe, como bien apuntara Manuel, dejar una ventanita abierta para los casos en donde esté en juego la vida no solamente de la criatura, sino también de la madre. De modo pues que estamos, reitero, en sintonía con la Academia de Ciencias. Y cambiando de tema, amigos televidentes, compañero Manuel, la tormenta Odebrecht, que ha traído como consecuencia la orden de prisión preventiva a 14 imputados, lo que dio la oportunidad a que estos señores administradores de las cárceles mostraran algo más que el refajo, en el sentido de que para determinados detenidos, determinados imputados, se tratara de hacerle una especie de hotel de lujo, porque evidentemente estos presos preventivos eran de naturaleza social y probablemente humana, según el parecer de los carceleros, a los presos comunes. Eso trajo su reacción y hemos visto cómo ha salido a la luz pública, en vez de ser el señor Ismael Paniagua, que es el encargado de esos asuntos, pues salió Roberto Santana, este viejo amigo que pasó como el primer administrador, creo que de las cárceles modelo, y ha dado toda una conferencia ante los medios de comunicación, cuando entiendo yo que quien debía hablar es Ismael Paniagua. Pero eso no es lo importante, sino la forma un tanto escurridiza con que ellos hablan. Y no se refieren de manera concreta, Manuel y amigos televidentes, a quiénes son los responsables de que a esta gente se le instalara aire acondicionado, se le buscara camas modernas, y lo único que faltó fue la alfombra roja. Entonces, ese es el tipo de sociedad que tenemos, que discrimina, ¿no?, hasta en el proceso de cómo encarcelar a presos prevenidos, como es el caso de imputados, que se le dio orden de prisión preventiva. ¿Qué te parece a ti? Desde el mismo día que fueron declarados y enviados a la cárcel como, perdón, como presos preventivos, se notó en ese momento los privilegios de que ellos gozaban, porque hicieron un show para irlo a buscar a su casa. Aparte del show, yo tengo entendido que cada persona que es detenida y llevada a la cárcel debe ser esposada. Y veíamos ahí como ellos, a ninguno de ellos se le puso las esposas, caminaron libremente, inclusive Rondón
frente a la cámara utilizó hasta un lenguaje soez para... Sí, amenazante. Amenazante, porque quería que lo dejaran hablar y eso. Entonces, eso de por sí ya es un privilegio, porque un preso es un preso. Y no importa su extracción social, supuestamente la justicia es ciega, ¿no? es ciega. Entonces, ¿por qué mostrar esta preferencia? Y antes de ser detenidos, inclusive antes de presentarse las acusaciones contra ellos, ya se hablaba de que se estaban haciendo remodelación en la cárcel modelo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos este tipo de privilegios por individuos que le han hecho tanto daño al país? Esos privilegios no deben ser reservados para nadie, porque hasta que ellos supuestamente no demuestren que la justicia no demuestre que son culpables, son inocentes, pero de todas maneras son individuos que deben tener los mismos privilegios que tienen aquellos que también son acusados por otros delitos, aunque sean menores. Los privilegios son lo que la justicia lo ampara, de que usted es inocente hasta que no es declarado culpable, pero después de ahí prepararle celdas, no esposarlos, darle privilegio, hacer mítines para respaldarlo. ¿Qué pasa? Eso estoy totalmente de desacuerdo, y creo que esas son de las cosas que nos muestran cómo se maneja la justicia ya. Así es, y como tú señalas a señor Ángel Rondón, este señor lo enviaron primeramente para La Victoria, y ante la presión, las amenazas y la soberbia del señor Ángel Rondón, pues decidieron llevarlo para otra cárcel, otro tipo de cárcel. Lo que quiere decir que dicen que el puerco sabe dónde se raca, y en esta ocasión parece que el puerco se racó donde había pino. Quiero, por último, ver la arista siguiente. Roberto Santana dijo, cuando se refería al asunto de los privilegios de las cárceles, que el procurador no sabe lo que tiene entre manos y que cometió muchísimos errores. Hasta donde yo sepa, Roberto Santana no se escuchaba hacía muchísimo tiempo. Ahora se crearon las condiciones. ¿Por qué habla ahora? Ahora habla, pero yo no lo he escuchado hablar de la corrupción de Odebrecht. Yo no lo he escuchado hablar de todos los procesos de corrupción que se han dado en los gobiernos del PLD. Estamos nada más y nada menos ante una persona que parece ser, jugó un papel protagónico en la película aquella que nos gustaba muchísimo, llamada Mil Máscaras. O sea, que tienen para cada momento una cara diferente. Y eso no me sorprende, Marino. No es solamente el caso de Roberto. Hay muchísimos casos. Y te voy a citar, yo una vez fui empleado de la Cancillería Dominicana, cuando Balaguer era presidente. Yo trabajaba en el departamento de traducciones, y el invitado especial para la graduación de nosotros fue Roberto Santana. Lo hizo Juan Aristide Tavera Guzmán, que en ese momento era el titular de Relaciones Exteriores. A mí no me sorprende, porque hemos visto muchísimos individuos que anteriormente defendían una causa y luego han saltado la cerca y están en contra de toda la causa que ellos supuestamente defendieron. Pero esas declaraciones que él da de que el procurador no sabe en el lío que se ha metido, yo pienso que el procurador sabe muy bien. Claro que sí. Lo que llevó en sus manos, y esas acusaciones a quienes llevaron, porque todo eso parece ser parte de un libreto. Sin duda alguna. Entonces, él sabe muy bien ellos saben muy bien lo que hicieron, y el procurador también, porque es parte de todo este engranaje. ¿No? Sí. Bien, amigos, volvemos en breve, no se vayan, que falta mucho por ver. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos.
Caribbean Dental Associates, localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. Bien, amigos, gracias por permanecer en sintonía con Controversia. Y en la República Dominicana, en todos estos días, de más o menos 5 días para acá, ha estado en las primeras páginas de los importantes periódicos del país lo referente a la solicitud que hiciera un conjunto de profesionales e intelectuales dominicanos, en el sentido de que Medina, el presidente Medina, debía presentar su renuncia. Esto ha sido una especie de retama para los sectores gobiernistas, pero quisiéramos referirnos de manera fundamental en lo que tiene que ver con la actitud del presidente de la Junta Central Electoral y la actitud a este respecto de la licenciada Farideh Raful. Pero evidentemente yo no estoy solo en esto, porque también va a compartir con nosotros el hermano Manuel Marte, que es codueño de la casa. Manuel, arranca en fa. ¿Qué te parece a ti ese asunto del pedimento de la renuncia del presidente? Gracias, Marino, y gracias a los televidentes. Importante este planteamiento. Primero porque viene de sectores que están realmente preocupados por la situación del país. Así es. Y la reacción que esto ha provocado también es importante porque definitivamente desnuda a quienes son los que están de acuerdo con que el país salga del estancamiento en que se encuentra, y aquellos que aman al país y quieren que este problema en que estamos envueltos y que constituye una retranca en términos políticos, económicos y sociales sea resuelto. Lo de la renuncia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea ahí en ese documento. Lo ideal hubiese sido que se le hubiese hecho un juicio político. Un juicio político. Si tuviésemos un Congreso mínimamente independiente, pero sabemos que es el Congreso de Danilo, que no podemos esperar nada positivo que parta de ahí. Y además de haberle hecho el juicio político, porque hay acusaciones serias. Y hay presidentes que han sido obligados a renunciar, han sido destituidos por menos de ahí, como el caso de Rousseff en Brasil. Y después de esto, haber sido llevado a la justicia, porque hay acusaciones graves donde el presidente, el representante del Poder Ejecutivo se ve envuelto. Entonces, no debe de extrañarnos a nosotros que ciudadanos conscientes y deseosos de que el país en realidad se resuelvan este tipo de situaciones que lo que hacen es que no han hecho demasiado daño históricamente. No es para plantear lo que planteó el presidente de la Junta Central Electoral, que hizo el ridículo. Es una ridiculez lo que él dijo, lo que él declaró en una entrevista que le hicieron, porque él dice que estos que piden la renuncia del presidente, de Danilo Medina, serán satanizados. O sea, como si fuera un conjuro. Algo así, sí. Sí, como si fuera un conjuro de alguien que... Exactamente, un conjuro. Sí, exacto, de alguien que está revestido de poder divino, y que atacarlo a él sería como
inscribirse, cometer el pecado, cuando sabemos que es todo lo contrario. ¿Qué es lo que el pueblo dominicano está enfrentando, María? Yo estoy de acuerdo con la carta. Soy signatario de la carta. Y a mí me parece que todavía quedan cortos. Porque lo que ha pasado en República Dominicana es para que hace tiempo Danilo Medina estuviera sentado en el banquillo de los acusados, siendo interrogado por la justicia respecto a todos los desaguisados que en materia de tráfico de influencia, en materia de soborno, en materia de componenda, en materia de compra de voluntad política, ha sucedido en el país, que apuntan hacia Danilo Medina de manera directa. Lo del señor presidente de la Junta Central Electoral, creo que, como bien dijiste, Manuel, el verdadero ridículo fue, no se habla de una ridícula, no se trata de una ridícula popular, como él dice, que estaban incurriendo las personas que estaban pidiendo la renuncia de Danilo. Ejemplo hay de sobra en todo el contexto latinoamericano. Y ya se ha hablado que el partido en el poder, en el momento en que era oposición, por cualquier quitametapaja, pedía la renuncia de los funcionarios, porque los papaupas, los todólogos, los que sabían hacer la cosa bien, eran los PLDistas. Hoy en día se ha demostrado todo lo contrario. Son el más bello ejemplo de lo que no se debía hacer. El señor presidente de la Junta, que es una persona versada en materia de derecho, él sabe que el artículo 129 de la Constitución dice cómo se procede ante la ausencia del presidente y cómo se procede ante la ausencia del presidente y el vicepresidente. De modo que no se trata de un asunto extraterrestre, se trata de un asunto contemplado en la Constitución Dominicana. Lo que pasa que con ese pedimento se le da por el pelado a mucha gente retrógrada, hasta más no poder. Y me duele sobremanera que una persona a quien yo aprecio, y es la licenciada Farideh Raful, quien se alarmó en el programa de Esta Noche María Cela, señalando, no, jamás, ¿cómo va a ser eso? Un vacío de poder y es un caos. Pero ¿por qué tiene que haber vacío de poder? Usted no está hablando que estamos luchando por la institucionalidad. La Constitución contempla esa situación. ¿Por qué tiene que haber un vacío de poder? Y escúchame que te interrumpí, ¿por qué no se refiere que en estos momentos el curso que lleva el país es precisamente ese caos con este gobierno que tenemos? No, eso es un buen punto que tú tienes ahí. El país está en un caos institucional. El país está en una empalizada detrás de la cual ya lo que está es el precipicio. De modo que Farideh, que es una joven política, ¿verdad?, brillante, creo que ahí se le fue el tiro por la culata. Entonces, me da la impresión que ella se siente más cómoda haciendo farándula que haciendo política. Entonces, que deje la política y se quede con la farándula. Porque esa es una expresión de una persona que yo no entiendo cómo puede tener un criterio con tanta flojera como que ella emitió en la televisión. Al pueblo dominicano y a todas las instituciones progresistas, no se trata de un acto de conspiración, la petición que se ha hecho. Se trata de que es un presidente en condiciones a todas luces ilegítimo. Y como él controla todos los mecanismos del Estado, se hace muy difícil que un Congreso como el que tenemos ahora mismo se disponga a hacerle un juicio político como plantea el compañero Manuel. En ese sentido, la población dominicana le asiste el derecho de pedir la renuncia. Y no solamente eso, porque yo tengo casi un año diciendo, no solamente que renuncie, sino que se ponga a disposición de la justicia. Entonces, y solo entonces, el país podría comenzar a trillar el camino de la institucionalidad, porque en realidad él es el cabeza fundamental de todo este desastre. No se vayan, que volvemos.
Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias, amigas y amigos, de nuevo con ustedes aquí en Controversia. Agradecemos la fina gentileza de su permanencia ahí tranquilo, viendo este programa concebido y diseñado para gente como ustedes. Recientemente, el señor Leoncio Armanza, ex director de CORDE, esto es la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, debido a unas ventas transgrediendo toda la normativa jurídica y ética del país, una venta de terreno. Y esto que se dio en Los Tres Brazos no es la única ni la primera vez. En la República Dominicana solamente hay que escarbar por arribita para darnos cuenta de que poderosas familias tienen para sí sencillamente valiéndose de su gran poder económico y su influencia política, una parte importante de los bienes y riquezas del país. Esto de Los Tres Brazos acontece en momentos y circunstancias en que la lucha contra la corrupción y la impunidad ha ido tomando más y mayor impulso. Para eso, de Los Tres Brazos, que es una especie de desempolvar este expediente que está haciendo el gobierno porque está acorralado, el gobierno de Danilo está acorralado, pues se quiere ahora el de Los Tres Brazos y otros expedientes traerlo de nuevo a la luz pública, supuestamente para llevarlo al seno de la justicia. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que no solamente el asunto de Los Tres Brazos y el asunto de los tucanos, sino también todo lo referente a Bahía de las Águilas, todo lo referente a las minas de explotación de oro y de otras riquezas no renovables del país que están siendo saqueadas por corporaciones extranjeras. Pues la justicia debe encargarse de llevar esas investigaciones y los responsables directos e indirectos al banquillo de los acusados. De modo que Los Tres Brazos es una gotita de agua dentro de un océano. Y es importante que el sueño eterno que ha estado durmiendo la Procuraduría y la Fiscalía con relación a estas cosas debe concluir aquí. ¿Qué tú dices, Manuel? Esto no será lo último que veremos en términos de distracción. Se inventarán otras cosas para mantener a la población distraída. Sí, embobada, ¿no? Sí. O crear otra noticia, pues recuerda que una noticia tumba a otra, de alguna manera, porque recuerda que las detenciones que tenemos ahora, muchos de ellos están condenados a 1 año de cárcel, o sea que es un tiempo suficiente como para ir creando otro tipo de noticias que ellos piensan que crearán expectativas y desviarán la atención del asunto de Odebrecht, que es uno de los problemas que ha creado todo este revuelo a nivel nacional e internacional. Esta situación está
yo podría hacer una similitud entre, hay regiones donde son regiones volcánicas y dado el calor que emana desde el subsuelo, por donde quiera sale una fuente termal para liberar calor, debido a la energía, debido a la presión que se ejerce de abajo hacia arriba. Esa similitud la hago porque nosotros hemos llegado a un punto que donde quiera estalla algo, aparece una burbuja y estalla con un caso de corrupción. Y pienso que van a aparecer más, porque son 16 años de desafueros que lleva el PLD y sabe Dios cuántas cosas ocultas todavía el pueblo dominicano va a saber. Sí. Así, discúlpame. Sí. Yo creo que esa similitud que hiciste es elegante, ¿no? Porque hay una fuerza de abajo hacia arriba. Sí. Pero aún así, esta gente son tan hipócritas. La gente del PEC, el procurador, y por qué no, en la fiscalía también. Que fíjense en el caso de los Tres Brazos. 12 horas interrogando al exdirector. Pero eso estaba callado, completamente callado. Y solamente está envuelto el exdirector. No. De acuerdo a nuestra fuente, hay fuerzas militares de alto rango metidos en la compra y venta de terreno. Y todo el mundo sabe que los generales de la policía y de otras ramas ya militares son dueños de grandes porciones de terreno y no se sabe cómo fue que la adquirieron. Y fíjate que en el asunto de los tucanos van a interrogar al coronel y es posible hacer una maroma de 90 y pico de millones de dólares y que eso descanse en la responsabilidad exclusiva de un coronel. No, claro que no. Algunos dicen que es una camarona que se le está haciendo a Leonel Fernández para ponerlo también en ridículo. Pero es que Leonel Fernández tiene que contestar un conjunto de preguntas respecto a cómo fue posible eso, porque se habla también del mismo problema que Odebrecht. Estos tucanos se compraron sobre la base de los sobornos. De los sobornos y préstamos. Y fíjate que las cosas salen a flote cuando se trata de compañías que no son de origen norteamericano. Salió lo de Odebrecht, ha explotado lo de Odebrecht. Lo de los tucanos ha estado callado y lo van a remover ahora por este asunto de la fuerza de abajo hacia arriba. Entonces yo creo que todo ese figureo de Leonel Fernández en los aviones y todo lo que se ha dicho a través de los diferentes órganos de prensa apunta a que Leonel Fernández debe ser investigado respecto a este asunto de los tucanos. ¿No te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto de todo esto que se está moviendo ahora no debe quedarse, que es lo que ellos pretenden, precisamente en este grupo de personas, de 14 personas que ellos han acusado. Y Leonel y Danilo y otros están también, nosotros que sabemos que están involucrados en actos de corrupción. Este asunto que ellos han destapado ahora, con este interrogatorio que le hicieron sobre los terrenos, esos vendidos, son terrenos del Estado. Claro que sí, propiedad del Estado. Propiedad del Estado. Y el Estado significa que no es propiedad de nadie. Pero estos políticos se creen que cuando lleguen ahí el Estado es propiedad de ellos y pueden hacer con los bienes del Estado lo que le venga en gana. Se remontan a Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y ese es el tema y el tenor de Danilo. Pero Danilo también tiene un aspecto que ha tratado de manejar siempre con cierta pericia, que es el asunto de la percepción. Ahora, yo pienso que él pretende llevar la idea de que la percepción a la población de que él sí está luchando en contra de la corrupción con esto que está haciendo. Pero todos sabemos que el artífice
Y la cabeza de todo esto que está pasando con Odebrecht es Danilo. Entonces, más mal que bien podríamos nosotros pensar que este show que ellos montan cada rato, con algo que destapan, tenga la real intención de castigar a estos culpables. Es lo que hemos hablado del problema de la justicia. Pueden pasarse allá hasta 10 años tocando el mismo tema y dándole vuelta para luego dejarlo abandonado con este asunto de cómo ellos controlan la justicia. No creo nunca que se llegue a... Y si llevan a alguien que lo condenan, es por razones políticas, no por razones de justicia. Así es, pero para muestra basta un botón. ¿Por qué ellos no destapan el asunto de la OISOE? ¿No? El señor Caré, ¿por qué no es llevado a la justicia a ser investigado? Y todos los funcionarios y danilistas que están envueltos en ese tejemaneje. Responsable ¿verdad? directo. ¿Por qué no abren el expediente de Félix Bautista? ¿No? Y así hay un conjunto de gente que están embarrados desde los pies hasta la cabeza en actos de corrupción, y el PLD es un partido que, si bien es cierto, nació en los momentos en que Juan Bosch proclamaba la necesidad de una organización que luchara realmente a brazo partido por la dignidad nacional, por la liberación nacional, y que le dio un alto contenido ético al ejercicio político, no cabe duda. Pero no menos cierto es que estos discípulos han sido malos. Malos, muy malos, porque están haciendo exactamente lo contrario. Y el asunto es tan triste desde la perspectiva del partido, ¿no? Como instrumento de ellos para llegar al poder, que yo no recuerdo. No sé si tú tienes ese dato, Manuel, porque tú has estado de cerca. Yo no recuerdo con el PLD, en estos últimos 20 años, haya expulsado a nadie por corrupto y por acto reñido con la ética y la moral que profesara el profesor Juan Bosch. Hasta donde yo tengo entendido y hasta donde he vivido, y yo fui parte de la estructura del PLD cuando era un partido de cuadros, yo no he visto nada que se parezca a como se predicaba anteriormente, la necesidad de un partido de hombres honestos. Todo eso fue echado a la basura hace tiempo, porque el proyecto político de Leonel y de Danilo no es de ahora que viene. Recuerdo que cuando todavía era miembro, uno de los dirigentes de aquí de Nueva York, no voy a decir tu nombre porque no interesa tampoco, sentado conversando acerca de todo esto que estaba pasando en el PLD, aunque él está todavía en el PLD, me dijo que en el 1990, después de las elecciones, cuando hubo denuncias de fraude de parte de Balaguer, Juan Bosch se reunió con el Comité Central del partido y le propuso que había que ir a la calle a defender el triunfo. Y me dijo, ellos lo secuestraron, Juan Bosch. Ellos lo secuestraron. Ellos dijeron, inclusive me dijo textualmente que uno de ellos comentó, ¿y tú crees que por este viejo nosotros vamos a salir a perder la vida ahora? Conocía de eso, exacto. conocía de eso. Entonces, fíjate, ya desde ahí venía un proyecto encaminado a, de alguna manera, impulsar a estos individuos que tenían, ya se había despertado en ellos la codicia y no le importaba nada a Juan Bosch. O sea que el problema no es de ahora, el problema es que ya eso venía gestándose internamente. Y en 1998-99, cuando yo todavía era miembro del partido, cuando las elecciones internas, aquella de Danilo y Jaime David, Danilo se dedicó a corromper a los compañeritos en el interno del partido, todavía cuando el PLD era un partido de cuadros, a repartir prebendas, a ofrecer sancochos y a hacer regalos, y todo eso lo manejó desde la presidencia. Y tuve la información también que Danilo y Leonel, desde el primer gobierno, ya había que darle 1% de todas las obras que se construían. Toda esa información me ha llegado a mí. O sea que eso no es un proyecto de ahora. Ellos venían gestando todo eso desde hace tiempo y lo pusieron en práctica. Y ahí tenemos las consecuencias. Así es. Y
Y ahora, a propósito de todo eso que tú has dicho, se necesita más que nunca una ley de partido que garantice la democracia interna en los partidos. Y no solamente eso, sino la institucionalidad y el respeto a los planteamientos y predicamentos estatutarios de los partidos. Actualmente, Leonel Fernández es una especie de dueño, presidente y mayor accionista del PLD. A Leonel Fernández no hay quien lo cuestione ni quien lo quite de ahí. Y cuando van a cualquier reunión de alto nivel, lo primero que se plantea es reelegir a Leonel por unos cuantos años más en tu condición de presidente del partido. Yo tengo un amigo tuyo también, que es el ingeniero Ramón Penso, que dice que en la República Dominicana estamos mal, muy mal, porque los partidos políticos, que son los llamados a llevar una vida transparente en términos institucionales, internamente no hay democracia en los partidos. Hay gente que quieren ser candidatos desde el momento en que nace hasta que mueren. Hay gente que quieren ser los jefes en cualquier circunstancia. Pero tú sabes dónde está el mal mayor, aparte de todo eso. Es el clientelismo político, Marino. Claro que sí, Porque eso es un factor. Los partidos políticos no hay ideología que lo conduzca ahora ni nada por el estilo. Esa lucha interna que se da en todos los partidos del sistema, en todos, es una lucha por posiciones, espacios políticos, pensando en un futuro, en llegar, si llegan al gobierno, al Estado, en hacer lo mismo que ha hecho el PLD. Por eso ese descrédito que tienen. Hay muchos políticos ya que no se atreven ahora a dar una declaración en contra de la corrupción, porque están ellos también, de alguna manera, envueltos en actos de corrupción. ¿Y con qué cara lo hacen? Si saben que de alguna manera se lo van a enrostrar. Ven acá, ¿y de qué tú hablas si tú durante tu gobierno hiciste esto y esto? Entonces, eso es lo que ha llevado a que el movimiento verde hoy en día se haya ido delante de los partidos políticos. Y ellos lo saben. Y el temor de muchos de ellos es que de ese movimiento verde salga una opción de poder y ellos se vean relegados, porque siguen soñando, siguen pensando en la necesidad de hacer del Estado una parte de su promoción económica. Así es, Manuel. Como colofón, yo quiero decir colofón a este tema, que la coyuntura es propicia para que desde la Marcha Verde, para que desde la óptica de todo el pensamiento progresista de la República Dominicana, el sector progresista de la intelectualidad dominicana y los profesionales, los sindicatos que tienen mucha gente que piensan de manera respetuosa respecto a la administración de los bienes públicos. Este es el momento, reitero, de pedir nuevas leyes, tanto en términos electoral como en términos de partido, que organice el quehacer político de la República Dominicana, ya que de lo contrario estamos caminando hacia un precipicio y a mí me parece que el pueblo no va a permitir ese derricadero. No se vayan, que volvemos con los comentarios y análisis de la sesión de política internacional. Volvemos. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias, amigos, por permanecer en nuestra compañía y permitiendo el privilegio de penetrar a sus hogares todos los domingos. Ahora el hermano Manuel Marte con los acostumbrados comentarios respecto a la política internacional. Dale, Manuel. Recientemente, y yo sé que los televidentes también se enteraron del derribo del avión sirio en un Su-22 mientras realizaba acciones aéreas contra los terroristas en un área
que está próximo a la frontera de Jordania, donde Estados Unidos tiene estacionados soldados. Este acontecimiento ha generado una especie de crisis entre Rusia y Estados Unidos, hasta el punto de que Rusia otra vez suspendió los acuerdos para evitar algún tipo de conflicto en el espacio aéreo de Siria entre los aviones militares rusos y los de la coalición que encabeza Estados Unidos. Pero aparte de eso también, recientemente también se produjo otro incidente donde el ministro de Defensa de Rusia, viajando en un avión desde Rusia hasta Crimea, su avión fue escoltado por cazas de la OTAN. Y claro, esos aviones donde viajan funcionarios de esa categoría generalmente son escoltados por aviones cazas del país a que pertenezca, en este caso Rusia, y iba siendo escoltado por dos aviones Sukhoi 27, los cuales se acercaron a los aviones de la OTAN y el avión hizo un movimiento mostrándole de que estaba armado. O sea, esto nos da una idea hasta qué punto han llegado, de tirantes han llegado la situación con relación a Siria, en relación al Medio Oriente y Rusia, aparte de toda la situación que se está dando con Qatar y el aislamiento que han querido, han llevado a cabo a través de la ruptura de relaciones por otros países árabes, como el caso de Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Yemen. Pero esta situación ha creado mucha tensión, hasta tal punto que Australia decidió que parte de la coalición encabezada por Estados Unidos no despegar sus aviones. No despegar los aviones, sí. Sí, esto da una idea de que, porque se han hecho comentarios muy fuertes, y de la parte rusa hubo un congresista que dijo que no se jueguen a la suerte. O sea, sabemos que Rusia tiene instalado ahí en su base aérea de Meymin, en Siria, además de aviones de combate. Y submarinos en el aire. Exacto, sí, en el Mediterráneo ellos tienen una fuerza desplegada. Y en esa área ahí, en la base de Meymin, que tienen instalado también misiles antiaéreos de S-400, S-300. Los S-400 tienen un alcance alrededor de 200 kilómetros, o sea, cubren un área enorme de espacio aéreo. O sea, la exclusión aérea es enorme. Porque, recuérdate, si el radar localiza cualquiera de estos aviones sobrevolando el espacio que ellos más o menos han delimitado como un espacio seguro, pues pueden ser atacados por estos sistemas de misiles. Esto no sabemos qué puede suceder, hasta qué punto una reacción u otra de una de las partes envueltas en el conflicto pueda llevar a un enfrentamiento. Esperemos que no, que se imponga la cordura, que de alguna manera lleguen a delimitar las cosas, a entenderse, y que se abstengan ambas partes, o que no vaya a haber una provocación, porque eso es lo que uno teme, a veces una provocación de una de las partes y la cosa se ponga un poco más caliente. Sí, pero el lenguaje se está haciendo cada vez más es muy ácido. Muy ácido entre las partes, vale decir Rusia y los Estados Unidos, porque en última y primera instancia son los dos países que pueden en uno u otro momento dar el paso para el inicio a una situación que conduciría fácilmente a poner en jaque la humanidad. De modo que contigo estoy cuando dice que ojalá que reine la sensatez, el comedimiento entre ambas partes. Pero yo tengo una gran preocupación porque sabemos que esta cuestión del ISIS, de todos los cuerpos terroristas, encuentran muchos recursos, armas, dinero, vehículos, que creo que todo el mundo sabe de dónde procede. Y Rusia y Siria y otros países demostraron cuando el ISIS fue atacado en sus reservas, o sea, haciendo uso
de los pozos petroleros para vender a Turquía petróleo, barriles de petróleo a precio de vaca muerta. Y sabemos dónde terminó esa situación y cómo el Erdogan se vio en un hilito en estos tejemanejes de la venta y compra de barriles por vía del contrabando y por vía de los terroristas. Mira, ahí en Rusia, ahí en Siria se han dado situaciones un poco tirantes que nos han hecho pensar a veces que, bueno, hasta aquí llegó la cosa. Afortunadamente se han manejado y no ha pasado de un simple juego de palabras, afortunadamente. Por ejemplo, cuando se produjo el derribo del avión ruso por parte de Turquía, todos esperábamos una reacción. Pienso que eso fue una provocación y que fue mandado a hacer eso. Y afortunadamente no llegó a pasar de ahí porque Putin mostró mucha prudencia y también entendió el mensaje y dijo, esto es un anzuelo, esto es una manzana envenenada y yo no me la voy a tragar. Pero después hubieron unas declaraciones que fueron contundentes y hasta de alguna manera a cualquiera le infundían temor, porque unas declaraciones que dieron en la parte rusa dijeron, esperamos que nunca tengamos que usar armas nucleares en Siria. Yo pienso que no era en Siria, era un poquito más allá. Entonces, cuando escuchamos este tipo de declaraciones, uno tiende a pensar, bueno, ojalá que no tengan que hacer eso, porque sabemos el momento que se estaba viviendo, el momento de tensión. Bueno. Bien, y como dice Manuel, nuestros campesinos y nuestra gente de campo y la gente también humilde de los pueblos, que la Magdalena nos guíe ante una situación de enfrentamiento nuclear. Bueno, cambiando de tema, Manuel, brevemente, Venezuela tuvo un respiro con la situación que se produjo ahora en la reunión ante la situación que vive de ataque permanente y violento de parte de la oposición, pues la OEA realmente no tuvo los votos para enfrentar y darle un golpe a Venezuela, que por suerte la oposición en Venezuela cada día muestra más debilidad. Si uno ve las manifestaciones y nota cómo gente que lucen ser mozalbetes, ¿no? Jóvenes enmascarados, destruyendo propiedades del Estado y con una actitud de enfrentamiento a los cuerpos policiales por encima de todo, no creo que ese sea el camino más correcto. Pero antes de que tú entres en tus comentarios, es importante reiterar que nosotros entendemos que ha habido un comportamiento incorrecto de parte del gobierno de Maduro, que ha habido un manejo que deja mucho que desear en materia de ética, en materia de política anticorrupción. Sin embargo, entendemos que es un asunto que tienen que resolverlo los venezolanos. Y en esta situación de Venezuela hay manos extranjeras promoviendo situaciones de terrorismo y de métodos de lucha totalmente reñidos con los textos constitucionales del hermano pueblo suramericano. Coincido totalmente contigo. Los problemas internos de cada país debe resolverlo cada país. Eso fuera lo ideal. Pero sabemos que siempre se mueven fuerzas oscuras en busca de sacar ventajas de tipo económico. Y en este caso es el petróleo. Y más en Venezuela, que se ha descubierto que es un país que está
prácticamente enclavado sobre una reserva de petróleo enorme, Gigantesca. sí, gigantesca, que despierta la ambición de muchas compañías que quieren tener acceso a precios baratísimos, como lo hacen siempre, para luego ellos fijar las condiciones de su venta. Así es. Este es un guión que yo he visto ya anteriormente, se me parece a otros guiones que he visto ya, la gente, ese grupo de individuos en la calle creando violencia, dice la oposición, y yo estoy seguro que en otros países llamados avanzados no tolerarían ese tipo Pero de... claro que no. Esos individuos ya, Claro ya no. se hubiesen estado condenados a 80 años de prisión. Ay, muchacho. Entonces, ¿por qué apoyar una situación como esa cuando sabemos el daño que están haciendo a la propiedad privada? Y no estamos hablando de la propiedad privada quizás de los grandes ricos de Venezuela, sino en un sitio donde un individuo tiene quizás un taller de costura o tiene una barbería. Y ustedes se imaginan lo que significa que estos individuos creen ese estado de violencia, de inseguridad. Eso afecta no a los ricos, eso afecta al pueblo. Claro que sí. Y yo quiero hacer una comparación. Si eso que está pasando en Venezuela en la lucha anticorrupción, según la oposición, se traslada a República Dominicana, ¿qué hubiese sido Pero del país? No vaya más lejos. El caso de México. En Sí, México, que terrible, terrible. En México hay prácticamente un estado que no ha colapsado por razones de que hay elementos de esos mismos que generan violencia en los estados, lo apoyan. Pero en México hay una situación de violencia generalizada. En estos días encontraron una fosa común con cientos de personas. Son 100 y pico de cadáveres. De cadáveres. Así y eso no es lo único. Dicen que México está sembrado de cadáveres. El asunto de Ayotzinapa, los periodistas no pueden ahí ejercer su profesión porque son objeto de inmediatamente de... No, le dan para abajo, sí, fácilmente. Entonces, la situación de México es una situación extremadamente difícil. Y se habla inclusive de actos de corrupción, acusado de actos de corrupción este presidente. Entonces, si vamos a revisar América Latina, oye, hay muchos países donde hay mucha tela por donde cortar. Entonces, ¿por qué solamente Venezuela? Bien, lamentablemente el tiempo se acabó y queremos darle las gracias por el privilegio de su atención. Recuerden que Controversia llega a todos ustedes, amigos televidentes, por vía de prodotel.com. Reiteramos, para su contacto con nosotros, favor de comunicarse al teléfono 347-697-3161 o por vía de nuestro correo electrónico mmmkam@hotmail.com. Esperamos haber satisfecho sus expectativas con relación al contenido, rumbo y orientación de Controversia. Nos vemos el próximo domingo por esta misma vía y a esta misma hora. Será pues hasta entonces. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos.